Muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Lo primero agradecerle por el acompañamiento con la entrevista. Sé que está brindando un poco de su espacio para acompañarme en esto y colaborarme pues, con el desarrollo del trabajo. Lo primero es contarte pues, que la entrevista va a tener un fondo netamente académico, no se va a utilizar como para otros fines que no sean los académicos pues, con respecto a la universidad. ¿Qué objetivo tiene nuestra entrevista? Pues es identificar las concepciones y experiencias personales que usted como docente y en algún momento como estudiante, si en este momento está estudiando, pues ha tenido con respecto a la evaluación de los aprendizajes. Eh, Le pido el favor, si usted me autoriza a grabar la entrevista para poder digitar los datos posteriormente. Claro, no hay ninguna dificultad. Bueno, entonces vamos a iniciar. La primera pregunta sería, pues uno de los componentes más importantes de la educación es la evaluación del aprendizaje. Eso es un aspecto del que todos hemos sido partícipes en algún momento de nuestro proceso educativo. En este sentido, ¿qué entiendes por evaluación del aprendizaje? Pues evaluación del aprendizaje es ese seguimiento que se hace a los procesos, tanto seguimiento al docente como al estudiante, porque también se debe evaluar la manera como se enseña y por qué está o no está llegando el conocimiento al estudiante o el aprendizaje. Ok. ¿Cómo vive la evaluación del aprendizaje actualmente? ¿Puedes hablarnos de los aspectos que sean positivos o de aquellos que se deben mejorar? Pues la evaluación en el momento, entonces a partir de rúbricas, a partir de producciones textuales, a partir de toda esa construcción que se hace, como le decía ahorita, entonces el seguimiento a los procesos. Desde tu rol como docente, ¿consideras que la evaluación ha tenido algún cambio? Si es así, podrías contarme desde tu punto de vista nuevamente qué cambios has visto desde que empezaste tu formación hasta la actualidad, sean positivos o negativos. Bueno, ha tenido muchos cambios. Primero se evaluaba memorísticamente, eh, ahora se evalúa sobre el actuar del estudiante, sobre el contexto, sobre la realidad. Entonces en esa medida ha cambiado. Primero se evaluaban conceptos, ya se evalúa la aplicación de esos conceptos. Teniendo en cuenta tus experiencias de evaluación y lo que hemos conversado hasta el momento, ¿cuál crees que sería el rumbo que debería tomar el proceso evaluativo en la educación? Bueno, entonces sería evaluar, continuar la evaluación por procesos, mirar ese logro de esas habilidades y de esas competencias en la primaria y posterior a ella, y que todo sea, como lo decía ahorita, desde la realidad, desde el contexto, desde lo que viven los estudiantes. Bueno, profesora, yo le agradezco mucho por recibirme en su casa, por regalarme este momento. Muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto, muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. Lo primero es agradecer la colaboración pues, que me vas a prestar al brindarme esta entrevista. Antes de comenzar, pues, me gustaría explicarle brevemente para qué la vamos a realizar. Bueno, el objetivo de la entrevista simplemente es recopilar todas esas concepciones y experiencias personales que vos has tenido con respecto al tema de la evaluación. No va a durar más de 10 a 15 minutos. Las respuestas que des no van a estar equivocadas y se utilizarán estrictamente para procesos académicos, no para otra cosa. Bueno, antes de iniciar, sí quería pedirte el favor si me puedes permitir grabar la entrevista para recopilar la información posteriormente. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la entrevista. La primera pregunta dice así, entonces, uno de los componentes más importantes de la educación es la evaluación del aprendizaje. Un aspecto del que todos hemos sido partícipes en algún momento de nuestro proceso formativo. En este sentido, ¿qué entiendes por evaluación del aprendizaje? Bueno, por evaluación de aprendizaje sería como lo evalúan a uno siendo estudiante en los diferentes procesos que hacen. Entonces, cómo sacan, por así decirlo, una nota donde esto puede ayudar a lo académico de cada uno. Ok. ¿Cómo vive la evaluación de aprendizaje actualmente? ¿Puedes hablarnos un poco de los aspectos positivos y negativos que ha tenido la evaluación en tu estudio? Bueno, actualmente es por nota y numeración de 1 a 5. Esta es buena ya que uno tiene
varias posibilidades de, por así decirlo, ganar una buena nota académica. Pero es malo porque en ocasiones uno se estresa por no sacar una buena nota y que esto le pueda dañar todo el proceso que tenga. Ok, bueno, desde tu rol como estudiante, ¿consideras que la evaluación ha tenido algún cambio? Si es así, podrías contarme desde tu punto de vista qué cambios has visto desde que empezaste tu formación en la escuela. Cambios, aspectos, pueden ser positivos o negativos. Sí, cuando estaba en primaria me evaluaron por medio de rúbricas. Estas eran más fáciles ya que uno podía hacer su propia autoevaluación y verse las cosas malas que tenía, y tenía otros aspectos que lo evaluaban que eran más importantes que un 5 o una nota en sí. Era bueno ya que uno se autoevaluaba y veía sus propios errores y era más fácil sacarle una buena nota. Ya ahora es por enumeración, es un poco más difícil porque uno se preocupa mucho por las notas que está sacando, pero sigue siendo bueno ya que uno se esfuerza más por sacarse buenas notas. Bueno, cuénteme de esa parte que me dijiste que era diferente a la nota. ¿Qué le evaluaban diferente a la nota? Bueno, en la nota mayormente evalúan lo que usted hizo físico en un cuaderno. En la rúbrica miran mayormente la participación, usted cómo se expresaba, si hacía procesos de lectura, cómo los hacía. Y con una nota que sea solamente un número, usted solamente le revisa en el cuaderno o las evaluaciones que hace escritas y ven lo que usted ha hecho ahí. O sea, no van más allá de lo que usted ha aprendido. Ah, ok. Bueno, y como último, entonces, teniendo en cuenta esas experiencias que viviste en evaluación y lo que hemos conversado hasta ahorita, ¿cuál crees que sería el rumbo que debería tomar el proceso evaluativo en los colegios? Mirar un poco más allá de la nota. O sea, que no sea solamente la nota, el número, el 5, sino que también se vean por otros aspectos como sería la argumentación, sería la lectura que hace, el proceso que hace al tener un texto, o el comportamiento en el aula, que no sea solamente lo que ha escrito y lo que dice como si fuera una grabadora. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, ya con estas 4 preguntitas llegamos al final de la entrevista. Le agradezco mucho estar tan atenta y ayudarnos en la valoración de esta entrevista. Muchísimas gracias. De nada. Rector, muy buenos días. Primero que todo agradeciéndole que me pueda brindar este espacio para la entrevista. Bueno, lo primero, antes de comenzar, sería explicar brevemente pues, cuál es la finalidad de la entrevista que vamos a realizar el día de hoy. Como objetivo, pues lo que queremos es identificar las concepciones y experiencias personales de estudiantes, docentes y administrativos de las instituciones educativas oficiales del país. En este caso, pues, la institución educativa en la que usted gerencia. Bueno, de este modo, pues le voy a pedir el favor que me permita grabar la reunión para poder corregir la información posteriormente. Cabe resaltar que la información que se recolecte en la entrevista del día de hoy pues se utilizará con fines netamente académicos y no serán publicadas de ninguna manera en otros medios diferentes a la información que requiere la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta es así. Uno de los componentes más importantes de la educación es la evaluación del aprendizaje, un aspecto del que todos hemos sido partícipes en algún momento de nuestro proceso formativo. En ese sentido, ¿qué entiendes por evaluación del aprendizaje? Cuando el docente desde su preparación tiene una intencionalidad de realizar un rastreo sobre lo que puede ir alcanzando el estudiante y usa estos elementos no como en un producto final, sino como ese rastreo que me ayude a reorientar al estudiante, ahí para mí en ese momento hay evaluación del aprendizaje. ¿Cómo vives la evaluación del aprendizaje actualmente? ¿Puedes hablarnos de los aspectos positivos y los que consideran que se deben mejorar?
Hay factores que debemos tener en cuenta y que no podemos dejar de lado y que creemos que ya no son parte importante del aprendizaje. Ejemplo, la memorización. Él es un factor que tiene que estar en cualquier proceso de evaluación de aprendizajes. Lo bueno es que al muchacho lo podemos evaluar o realizar un proceso con ellos desde muchas dimensiones, pero no podemos dejar unas creyendo que solamente con las que nosotros creemos basta. Hay que tener en cuenta las tradicionales con las que se ha venido trabajando porque son importantes e ir incorporando aquellas otras en donde los muchachos son buenos. Bueno, desde su rol como rector, ¿considera que la evaluación ha tenido algún cambio? Si es así, ¿podrías contarme desde tu punto de vista qué cambios has visto desde que empezaste tu formación hasta la actualidad? Estos cambios pues, pueden ser positivos o negativos según los hayas vivido. Yo llevo 18 años en educación y recuerdo cuando inicié y bueno, no sé si a todo el mundo de pronto le ha ocurrido, pero entra uno, bueno, entré en bachillerato y entra uno creyendo que la evaluación es ese proceso final, es ese proceso de sacar la hoja, que la evaluación es ese producto simplemente donde el muchacho termina, y no es así. Y he comprendido en estos años por medio de los mismos compañeros, de las diferentes experiencias, en fin, que la evaluación no es ese producto final. Al contrario, debe estar involucrado durante todo el proceso, y que la evaluación no es un número o un producto, sino que nos debe servir es para reorientar nuestros procesos e indicar en qué de pronto el estudiante está fallando, y nosotros como docentes reforzar en esos aspectos. Bueno, rector, teniendo en cuenta sus experiencias en evaluación y lo que hemos conversado hasta el momento, ¿cuál crees que sería el rumbo que debería tomar este proceso en la educación? Siempre los seres humanos atomizamos el conocimiento, y eso de cierta forma pues sí nos ha servido porque hemos tratado de especializarnos en ciertos aspectos disciplinares. Sin embargo, yo pienso que en los primeros años debe ser muy integrar la parte de educación. Se debe tratar desde proyectos, y dentro de los proyectos el trabajo del docente pues es afianzar esos referentes de calidad, pero no desde una asignatura, sino desde la parte de proyecto, de que integren diferentes disciplinas o diferentes saberes. Por ahí debe ser, pienso yo, que debería ser el camino de la educación. Bueno, rector, de esta manera hemos llegado al final de la entrevista, agradeciéndole mucho su participación y acompañamiento en la misma. Que esté muy bien, feliz tarde, muchas gracias.